Hola, welcome. Welcome again. Bueno, ya estamos aquí después de un gran salto cuántico. Hemos vuelto ahora a un mundo que, bueno, no es cuántico, pero también es bastante complicado y es unas ideas muy, muy interesantes. Bueno, nuestra próxima charla habla sobre reconstrucción 3D en interiores a partir de imágenes de 360 grados. Y bueno, lo que comenta es que una forma de hacer estas reconstrucciones de interiores en 3D es utilizando sistemas láser. Estos sistemas en general son caros y pesados. Entonces, una forma de hacer esto es, en vez de utilizar estos sistemas láser, utilizar cámaras de captación de imágenes de 160 grados y de esta manera, después, utilizando un software de reconstrucción 3D, como usando Deep Learning como PyTorch, hacer esta reconstrucción 3D, de manera que al final pues ahorras es más fácil y más barato construir esto. Así que seguro que es muy interesante, la verdad, utiliza esta inteligencia artificial para hacer cosas que si no, no podríamos de maneras sencillas. Entonces, Sergio, ¿quién nos hablará sobre esto? Bueno, pues ella es Eva Almansa, es una ponente muy preparada, investigadora del Grupo Visual Computing del Centro de Investigación CRS4 en Cerdeña. Tiene beca Marie Curie por parte del consorcio Evocation. Además, tiene el grado en Computación y Sistemas Inteligentes y, por si eso fuera poco, tiene un máster en Ciencia de Datos, ambos por la Universidad de Granada. Así que, bienvenida, Eva. ¿Qué tal estás? Hola, bien, Hola. bien, bien. Sí. Buenas, ¿qué tal? Sí, un poco ¿Estás nerviosa en aquí. Italia? ¿Estás en Sí, Italia o...? estoy en Italia, sí. Bueno, trabajo a distancia, pero sí, estoy aquí. Estoy aquí en Genial, pues Italia. no estés nerviosa, que esto va todo rodado y al final esto Seguro que sabes se tiene mucho más de que... esto que todos los que te estamos escuchando, seguro. Sí, sí, así que si te equivocas en Bueno, algo nadie se da cuenta, esto es como el teatro, si dices algo mal nadie te dice, bueno, está mal, es igual. yo espero que al menos me sigan un poco, ¿no? Me espero transmitir y que se Sí, entienda eso un poquito. hombre, Muy seguro bien. que sí. Pues bueno, pues Pero, entonces despacito, con tranquilidad y seguro que está muy bien. Te pinchamos las diapositivas, ¿vale? sí. Y te dejamos eso, 20 minutillos, te avisamos por el chat si cuando más o menos acabes, cuando se acabe el tiempo para que tengas en cuenta, ¿vale? Ah, vale, Pues perfecto. bueno, te dejamos ahí, todo tuyo. Muy Venga, bien, suerte. adiós. Chao. Gracias. Vale, bueno, como ya me han presentado, soy Eva Almansa y bueno, os voy a hablar el topic que tengo asignado para mi PhD, que estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Cagliari y a la vez, bueno, estoy trabajando para el centro de investigación CRS4, que está aquí en Cerdeña. A ver. Vale. Bueno, aunque parezca un poco tocho, es al final el nombre de cada una de los slides que he puesto. Pero bueno, lo que quiero hoy explicaros es un poco las aplicaciones de lo que sería reconstrucción 3D, hablar también de lo que es reconstrucción 3D en interiores, las ventajas que tiene lo que son las capturas 360 y bueno, pues el enfoque en el que yo estoy trabajando, que es basado en datos, que sería, bueno, en este caso estoy utilizando Deep Learning y la herramienta, como ya he mencionado, PyTorch. Y bueno, hablaré a una pincelada de lo que son extraer mapas de características y bueno, uno de los trabajos que he estado trabajando actualmente es estimar el mapa de profundidad, ya explicaré más o menos qué es. Otra herramienta, bueno, muy útil para la generación de datos sintéticos que he utilizado se llama Blender de open source y bueno, pues está bastante bien. Explicaré un poco qué he estado haciendo y bueno, otro problema que también he estado trabajando es estimar la malla 3D de la estructura de una habitación. Explicaré cómo he adaptado las técnicas de Deep Learning en este sentido. Y bueno, haré un comentario más especializado en esta última técnica porque, bueno, en este estudio más bien, porque, bueno, he tenido que especializar las soluciones pues en este contexto en diferentes objetivos. Y bien, también comentaré cómo he construido, que he tenido en cuenta la función de pérdida para la malla 3D, pero todo esto muy generalizado y, bueno, mostraré, bueno, pues unas soluciones de evaluación cualitativa y bueno, no sé, a mí me ha parecido bastante chulo en ese sentido. Bien, pues empezamos. En general,
En general, la reconstrucción 3D tiene numerosas aplicaciones en gráficos por computadora, visión por computador, realidad aumentada y virtual. Algunas de las aplicaciones de reconstrucción 3D podemos encontrar en robótica y vehículos autónomos. Un ejemplo de robótica es Visual SLAM, de las siglas que viene a ser significa localización y mapeo simultáneo, que permite a un robot móvil generar un mapa de entorno por medio de sensores y ubicarse en él. Y el sensor, bueno, el sensor de la cámara es un conjunto de cámaras y la comprensión del entorno requiere, pues eso, técnicas de visión artificial. Como vehículo autónomo, pues bueno, todos conocemos el Tesla, que bueno, en este caso tiene integrado un dispositivo de visibilidad 360. Como realidad virtual, pues en este ejemplo, el de la derecha arriba, se trata de una aplicación para móvil o para ordenador que te permite grabar una habitación de tu casa, cualquier habitación de tu casa, a la que quieras cambiar el diseño de la misma. Entonces, para ello, hay empresas ya que existen que están promocionando este producto, que tienen este producto, bueno, te ofrecen un catálogo de muebles a la venta que puedes integrar en una habitación de tu casa y ver cómo quedaría en la realidad. Otra aplicación, pues arquitectura. El modelado de un edificio completo pues requiere la reconstrucción a partir de datos 3D. Y bueno, pues es otra aplicación. Y bueno, el que a mí, la aplicación en la que yo estoy enfocada, la que estoy trabajando, digamos que pues es modelado de interior 3D, que es posible construir modelos precisos, livianos de escenas existentes mediante la reconstrucción de, pues esto, de escenas. Una escena sería, pues, el interior de, en este caso, una habitación con todo, pues, sí, bueno, ya entraré más en detalle, porque, bueno, en el contexto de una casa, por ejemplo, sería, dicho modelo se puede utilizar para medir las dimensiones de las habitaciones o estimar espacio libre disponible. También se puede aprovechar para mover fácilmente muebles u otros objetos de la casa para probar diferentes configuraciones. Pero bueno, esto depende mucho de la utilidad que le quieras dar. Bien, el objetivo de la reconstrucción de interiores estructurada en 3D es transformar una fuente de entrada que contiene una muestra de un entorno interior del mundo real en un modelo estructurado compacto que contiene abstracciones geométricas y visuales. Bueno, parece así dicho muy... Pero bueno, más o menos lo vamos a ir entendiendo poco a poco. En el contexto de la reconstrucción de interiores, las tareas fundamentales son la reconstrucción de elementos estructurales, como puede ser la habitación, que bueno, las habitaciones están compuestas por paredes, puertas y objetos del interior. Estos objetos del interior suelen ser muebles y su combinación pues, en una forma 3D estructurada, consistente y una representación visual. Podemos identificar pues, un conjunto central de problemas básicos que se deben resolver para construir este modelo a partir de datos observados. Algunos de ellos son, me voy a referir más a los que estoy trabajando, que sería la reconstrucción de la superficie de la habitación, como paredes, techos, suelos y otras estructuras permanentes. La detección de reconstrucción y reconstrucción de objetos del interior de las habitaciones, también la representación de la textura en el interior de la habitación, estos son algunos de los problemas, y bien el último, que sería la generación de la representación visual, que sería la generación de estructuras para apoyar la exploración y navegación. Y bueno, quería mostrar un ejemplo porque está muy chulo, pues bueno, como puede ser aquí, que puedes ver la habitación, puedes ir moviéndote de un sitio a otro, puedes ver incluso el exterior. Bueno, esto sería una representación visual. Sí es cierto que esta no es una representación en 3D, pero bueno, si estuviera hecho no estaría trabajando aquí. Entonces, aquí es donde entra todo mi trabajo de reconstrucción de modelado en 3D. Bien. Vale, la reconstrucción de interiores comienza a partir de los datos medidos obtenidos mediante la inspección del entorno interior. Existen muchas opciones para realizar la captura, que van desde soluciones básicas de muy bajo costo como hasta, bueno, de costo hasta dispositivos y sistemas profesionales de bastante más caros, ¿no? Como ha dicho antes Israel. Bueno, un ejemplo son las fuentes de entrada puramente visuales. Las imágenes son quizás la fuente de entrada más obvia desde la cual intentar la reconstrucción, ya que las imágenes comunes adquiridas en interiores tienen la ventaja de ser muy fáciles y asequibles de obtener, almacenar e intercambiar. La fuente de entrada más básica es la imagen fija única o división en perspectiva, como se suele decir,
son las típicas fotos que tú puedes tomar con tu móvil. Estas son las de perspectiva, son cuadraditas. Y bueno, sin embargo, no tiene la información, no contienen, esta información que contienen son ambigua y parcial, ya que el pequeño campo de visión de las cámaras estándar hace que la información contextual sea insuficiente para la detección de objetos o la reconstrucción de toda la habitación. Para superar esta limitación, una tendencia creciente en las soluciones es usar solo una imagen, utilizando en este caso, un panorama de vista completa de 360 para la captura de interiores. En este ejemplo, la imagen panorámica está tomada a partir de una cámara 360 en horizontal, o sea, 360 grados en horizontal por 180 en vertical, más o menos. Aunque es cierto que la parte de abajo no consigue captarla justo donde está la cámara o el trípode, ¿no? Lo que viene siendo, si nos imaginamos, una esfera, por lo que la imagen capta todo lo que hay a su alrededor. Bien, en los últimos años se ha observado un extraordinario desarrollo de los métodos basados en datos que se vio favorecido en gran medida por la mayor disponibilidad de grandes colecciones de datos para su uso en el proceso de formación. Estos métodos aprenden eficazmente las relaciones ocultas de los datos disponibles, obteniendo así conocimientos previos que pueden aprovecharse para aumentar la solidez al procesar entradas y extrapolar la información faltante de datos incompletos. Estas capacidades también se han aprovechado para el modelado de interiores, lo que lleva, por ejemplo, a métodos que pueden reconstruir el diseño 3D de una habitación a partir de una sola imagen. En general, las técnicas basadas en el aprendizaje se están volviendo cada vez más populares para modelar entornos en interiores a partir de datos visuales puros. Me centro solamente en este modo de datos porque es lo que estoy trabajando, entonces, pero hay una diversidad, point clouds, bueno, hay más información que se puede trabajar. Bien, en este ejemplo muestro uno de los problemas que he estado trabajando a partir de una imagen panorámica, obtener el mapa de profundidad con una red neuronal, concretamente un autoencoder. Para ello he usado PyTorch, una biblioteca de tensores optimizada que se utiliza principalmente para aplicaciones de aprendizaje profundo que utiliza GPU y CPU. Es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto para Python y, bueno, es una de las bibliotecas de aprendizaje automática más utilizadas, como también hay otras como TensorFlow, Keras. Bien, los codificadores autoencoders son un tipo específico de redes neuronales, feed-forward, donde comprimen la entrada en un código de menor dimensión y luego reconstruyen la salida a partir de esta representación. El código es un resumen, entre comillas, compacto o una compresión de esa entrada, también llamada representación del espacio latente. Por lo tanto, un autoencoder consta de 3 componentes principales. Sería el codificador, el código y el decodificador. Vale. Un punto importante al diseñar una red neuronal es cómo esta va a extraer estas características. En este caso, las características son la información que la red extrae cada una de las imágenes panorámicas. El primer paso es cargar la imagen como un tensor, que sería, bueno, pues como tener la información en un array. Así que si tenemos una imagen RGB de este tamaño, pues, bueno, como se muestra ahí en la imagen, se nos quedaría con 3 canales por 256 por 512, que sería el tamaño del array, ¿no? Pues para procesar ese tensor. Lo siguiente es el diseño del autoencoder, que se tiene que elegir pequeños bloques que ayuden a la red a extraer estas características. Y bueno, pues un ejemplo de esto sería de usar un bloque, sería cuando se trata de datos de imágenes en Deep Learning, las redes neuronales convolucionales son las arquitecturas de referencia. El reconocimiento de imágenes, la detección de objetos y la segmentación semántica son solo algunas de las aplicaciones de las redes neuronales convolucionales. Este tipo de redes neuronales tiene 2 formas, digamos, de aprender, usando filtros y mapas de características. Cuando hablamos de filtros nos referimos específicamente a los pesos. Estos filtros determinarán en qué píxeles o partes de la imagen se enfocará el modelo. Los mapas de características son los que obtenemos después de que un filtro ha pasado por los valores de píxeles de una imagen de entrada.
Específicamente es lo que ve la capa convolucional después de pasar los filtros en la imagen. En las dos últimas imágenes de la esquina de abajo de la derecha he querido mostrar un ejemplo de ambos, filtro y mapa de características. Con respecto al mapa de características es solo como ejemplo porque, bueno, en algunos casos es muy difícil poder visualizar de forma legible qué está extrayendo qué información está extrayendo la red. Y bueno, en mi caso lo fue. Vale. Como he mencionado antes, uno de los problemas que he estado trabajando es en la estimación del mapa de profundidad a partir de una imagen panorámica. Un mapa de profundidad es un mapa que contiene en cada píxel la información de profundidad. En este caso no tenemos 3 colores, solo tenemos uno, por lo que ese único color indica la tonalidad que está ligada a la profundidad de cada objeto o de la habitación en sí. En la imagen de abajo muestro el diseño final de nuestra red neuronal que es capaz de estimar el mapa de profundidad a partir de una sola imagen panorámica. Sin embargo, existen algunos problemas, que sería estimar la profundidad no es suficiente para obtener una reconstrucción 3D completa del modelo. Porque si miramos la imagen de la reconstrucción 3D que hay a la derecha, se puede observar cómo quedaría la reconstrucción solo usando el mapa de profundidad y la imagen panorámica. Entonces, se puede ver como en algunos puntos de la reconstrucción están incompletos. Bueno, veremos más adelante una breve explicación de esta falta de información, a qué se debe. Pero bueno, se ve en negrito que falta información de la reconstrucción total. Bien, existen distintas formas de conseguir mejorar este modelo. El modelo, una sería tomar más fotografías en distintos puntos de la habitación y de este modo se completaría la información de muchos de los puntos que están ocultos con una sola imagen. Pero a pesar de esto, los métodos que tratan con imágenes siempre deben considerar que la evidencia 3D es escasa y desigual. Por esta razón, nuestro siguiente trabajo ha sido estimar la superficie de la habitación para mejorar el modelo. Y bueno, entonces, bueno, para empezar necesitamos datos. Existen conjuntos de datos reales que proporcionan esta información tanto en imágenes panorámicas como las mallas 3D de la habitación. Pero en este trabajo queríamos dar un paso más y añadir techos no uniformes, es decir, inclinados, escalonados, con formas ovaladas, dado que muchos de los enfoques ya estudiados añaden como restricción que las paredes, techos y suelos sean rectos. Y bueno, de este modo, pues para generar datos sintéticos he utilizado el programa Blender, como estamos viendo ahí en este GIF, que es de libre acceso y tiene mucho potencial. Y bueno, pues así he podido generar toda la información que necesito para el nuevo conjunto de datos que, bueno, pues puedo obtener la imagen panorámica, la malla 3D, incluso la distribución 3D de los objetos del interior. Entonces, está bastante chulo. Yo he podido construir esa habitación y, bueno, pues es bastante libre y bastante chula. Y, bueno, y finalmente, bueno, pues este sería... Este sería el resultado de una imagen panorámica 360 a partir de un modelado 3D virtual y, bueno, usando, en mi caso, Blender. Pero, bueno, como he dicho, también hay conjunto de datos reales, pero con esa pequeña restricción. Bien, una vez tenemos los datos, hay que pensar en el diseño de la red neuronal. Lo primero es pensar qué información tenemos y qué queremos aprender, o, bueno, qué tiene que aprender la red. El interior de la habitación, como ya sabemos, está delimitado por paredes, techos y suelo, pero además las características intrínsecas de los ambientes del interior, como puede ser donde los muebles y otros elementos de interior enmascaran grandes áreas de las estructuras de interés, como puede ser las formas de la habitación, generan grandes cantidades de oclusiones. Bueno, ahora lo explicaré un poquito mejor. Si miramos en la malla de colores o malla de oclusión, si miramos en la malla de colores o este mapa de oclusión, la forma de la habitación tiene oclusiones de paredes en rojo o de los muebles en amarillo. Lo que está en gris es lo que realmente se ve con la imagen panorámica. Entonces, bueno, pues todo eso tiene que aprenderlo para extraer la superficie. Por ello, el diseño de la red neural tiene que ser capaz de aprender a separar el interior de la estructura y no podemos confiar en proyecciones simples para asociar características de imagen de múltiples escalas a vértices.
como he mencionado antes con la estimación de la profundidad. Lo que sí debemos aprender es a seleccionar características locales y no locales según el contexto. Además, debemos tener en cuenta la forma peculiar de las estructuras de interior típicas, que están hechas de pocos componentes y de grandes superficies conectadas. En resumen, para estimar una malla 3D del interior de una habitación es necesario refinar la asociación con los vértices mediante la explotación de relaciones de largo y corto alcance, lo que nos permite hacer frente con grandes oclusiones. Bien, en reconstrucción de la superficie 3D es más compleja que la estimación de profundidad, como he comentado, ya que no simplemente asigna una profundidad a cada píxel visible, sino que debe extrapolar grandes proporciones de la estructura invisible, que pueden ser ocluidas no solo por los objetos, sino por la estructura misma, lo que lleva a múltiples intersecciones por rayo de visión. Bueno, esto, vale. Por ejemplo, si proyecta un rayo en una esquina o un mueble que ocluye las paredes de detrás, entonces en el caso de la estimación de profundidad, como muestro ahí, tiene un píxel, por lo tanto, un valor. Sin embargo, en el caso de la superficie 3D tiene múltiples intersecciones y en este caso pues sería múltiples valores. A ver, en este ejemplo se puede ver un rayo, a ver, aquí en el ejemplo este lo tengo ahí. Vale, se puede ver como en azul, sería, digamos, la cámara, está proyectando, bueno, es uno de los puntos, el rayo, se puede ver un rayo desde la cámara a uno de los vértices de la malla. En la imagen panorámica solo se vería la silla, pero la información que se extrapola a la red neuronal incluye la información tanto de la silla como de la información del vértice de detrás de la silla para conseguir así estimar ese vértice de la superficie 3D. Bueno, porque, como he mencionado antes, la idea es estimar la malla 3D de la habitación a partir de una única imagen panorámica. Bueno, pues toda esa información hay que incluirla. Entonces, toda esa información que acabo de mencionar hay que indicarla en el diseño de la red neuronal. Y una forma de hacerlo es usando la función de pérdida, que es la forma que tenemos de indicar a la red cómo asociar la información de entrada a la información de salida esperada. En este caso, la función de pérdida conduce a la malla hacia estructuras 3D cerradas arquitectónicamente de modelos definidos por la intersección de superficies lisas, que no tienen por qué ser planas, pero que, bueno, pueden posiblemente tener bordes afilados. Entonces, bueno, en particular, esta función de pérdida combina tres términos de datos. El primer término es la pérdida posicional, el segundo término es la pérdida de orientación y el tercer término es la pérdida de nitidez. Y bueno, además, cada término tiene asociado un peso que sintoniza la importancia relativa de los términos. Y bueno, ya como curiosidad, pues cómo funciona, cómo deviene funciona esta función de pérdida, pues se muestra en estas imágenes. Las dos primeras imágenes muestran la diferencia entre usar o no la pérdida de suavidad que conserva las características. Las otras dos segundas imágenes muestran la diferencia entre usar o no la pérdida de nitidez. Por lo tanto, se puede apreciar más o menos que, bueno, pues que son útiles, ¿no? Y si se ha acertado. Y bueno, para concluir, he querido mostrar los resultados con la estimación de la superficie 3D. Estos resultados ilustran algunos ejemplos de conjuntos de datos reales de libre acceso que podemos ver en la columna de la izquierda, se ve la imagen panorámica de la entrada, en la siguiente columna el modelo 3D real de la habitación, el que queremos estimar, y luego nuestros resultados donde nuestra predicción con una superposición del modelo 3D real y bueno, aparentemente es prácticamente perfecto, ¿no? Y la predicción con un método de la competencia con la superposición del modelo real. Bueno, a esto hay que matizarlo, ¿no? Porque los resultados muestran que nuestro enfoque garantiza un rendimiento, bueno, primero que, porque, a ver, para los métodos de la competencia, además del error predecible de los techos, existe un error de escala notable, que esto es, se debe a que las proporciones de la estructura en todos los enfoques se obtiene bajo la hipótesis de que las superficies solo pueden las superficies solo pueden ser verticales u horizontales. Esta restricción se viola claramente
en estas escenas complejas. Pero, por lo tanto, bueno, nuestros resultados muestran que nuestro enfoque garantiza un rendimiento consistente con diferentes tipos de modelos, en particular en el caso de estructuras más complejas como cúpulas y techos inclinados. Y bueno, a modo de resumen, mi idea era transmitir a grandes rasgos qué es la reconstrucción 3D en interiores y para qué es útil, la importancia de las capturas 360, al igual que explotar la información contenida de las imágenes panorámicas en este contexto. También he mostrado una herramienta útil para crear datos sintéticos y finalmente he querido reflejar la complejidad del diseño de una red neuronal en aprendizaje automático. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Y no sé, ¿tenías alguna Hola pregunta? Eva, muy bien, enhorabuena. Sí, genial. Me parece un currazo esto, porque al final son como transportar, ¿no? Lo que como humanos entendemos, que cuando vemos algo, para nosotros es muy evidente que yo qué sé, si hay una esquina ahí, pues no veo la parte de atrás, que la silla tapa otra cosa, cómo transportarlo esto en el ordenador, que es la parte, Sí. esto que es muy evidente, pero que el ordenador decírselo es complicadísimo buscar la forma de hacerlo. Sí, sí. Bueno, son horas y horas de darle vueltas, sí. Sí, al final, según he puesto la competencia y la vuestra, se notaba la diferencia que habéis metido aquí el curro. Era muy guay. Mira, nos preguntan por aquí por el chat, ¿cuántas imágenes se necesita para hacer un modelo 3D fiable? ¿Se utiliza esta técnica a nivel profesional para ahorrar tiempo a los modeladores orientados a cine o videojuegos? O sea, ¿cuántas imágenes se necesita para el modelo 3D fiable y si se utiliza a nivel En profesional? juegos. Bueno, Bueno, o en cine, no sé, a nivel profesional en general. la primera pregunta, bueno, pues ronda las imágenes, ronda como, bueno, los conjuntos de datos que hemos utilizado de los 1000 y pico, no sé, muchas imágenes. O sea, se necesita bastante. Pero bueno, una vez el modelo está entrenado, pues como ya tiene los pesos y demás, lo hemos validado con datos que no ha visto nunca y bueno, en cuestión de segundos tienes una respuesta. Entonces, en ese sentido, sí, se necesita muchísima información para aprender, pero luego es útil a la hora de bueno, cuando ya se puede utilizar esa red ya entrenada. Entonces, bueno, sí, se necesita mucha información. Claro, Eva, perdona, es que yo creo que la pregunta iba más por la segunda parte, ¿no? Es decir, una vez que tú tienes el modelo entrenado y funcionando, yo, por ejemplo, quiero hacer una reconstrucción de mi casa, ¿cuántas fotos tengo que sacar de mi casa? ¿Qué tengo que hacer yo en mi casa para que se reconstruya un modelo 3D? Ah, vale, una vez que ya tengo mi red Claro, entrenada. yo entiendo que iba por ahí la cosa, ¿no? Vale, perdón. Bueno, pues una vez ya tienes esta red, en este caso son 3 segundos. Ya tiene la profundidad, en este caso ya tendría. O en la siguiente red que hemos entrenado, pues igual. Eso tarda nada, añades la imagen y sale, sale entre comillas. Y ya obtienes lo que es la reconstrucción es que lo iba a decir en inglés, pero de la superficie 3D. De la superficie 3D de lo que es la habitación. Entonces, algo prácticamente automático. Ahora, es cierto que no lo he comentado, pero para hacer una reconstrucción 3D, en realidad el modelado es un pipeline. O sea, se van como haciendo pequeñas reconstrucciones. Como he dicho, primero ya tenemos la profundidad. Ahora vamos a obtener la superficie 3D. Luego el interior, porque eso es otro problema. De hecho, hay estudios ya que simplifican lo que son los interiores poniendo como figuras muy básicas, cuadrados, o hay otros que se enfocan en intentar adivinar qué objeto es. Pero realmente el modelo 3D todavía no hay nada que sea al 100% fiable, o sea, que tengas el modelo 3D fiable tanto del interior, de la superficie, de todo, de la textura, como he comentado, son problemas separados. Entonces todavía se está trabajando ahí. ¿Cuánto se tardaría? Ahora mismo te puedo decir, en lo que yo he trabajado, pues se tarda 3 segundos en obtener la superficie de la habitación, porque ya tenemos la red entrenada. Y bueno, pues
pero todavía se está trabajando en eso. Entonces no te podría decir cuánto se puede tardar en tener todo el modelo completo, porque no hay nada hecho todavía. Entonces, cuando esté, a lo mejor sí. Entonces, Pero la es muy segunda difícil, pregunta, es muy difícil. Sí, la segunda pregunta es si utilizas y, bueno, supongo que aún no, está en investigación. no, porque en videojuegos es un tema distinto, no es modelado. Por ejemplo, en videojuegos y en películas se utilizan muchos trucos para el renderizado de los gráficos. Por ejemplo, no sé, te voy a decir uno que me parece curioso leyendo un poco, que, no sé, cuando tú estás... lo que estás viendo de ese videojuego, lo que se está renderizando en 3D, es lo único que hay que se está construyendo, ¿no? Entonces, conforme se va moviendo la cámara, se va construyendo el mundo. Entonces, es algo muy distinto. O sea, es otro enfoque del mundo 3D. Es al revés, ¿no? Es que el mundo está ya hecho y te muestra, mientras que aquí ves algo que ves algo y tienes que reconstruir el mundo con las paredes y todo en base a lo que ves. Es el problema opuesto, ¿no? Así, eso es, sí. Eso es. Vale, pues bueno, si te felicitan por el chat, dice que les ha gustado mucho. Sí. Más gente que va a ir a tu grupo de investigación probablemente, se va a ir a Italia a investigar contigo, después de hacer el doctorado contigo, pues... sí, genial. Estudiantes de doctorado, que vengan para allá. Vale, pues nada, aquí lo dejamos y hay más estas por el Discord, puedes seguir por ahí contestando, ¿vale, Eva? Muchas gracias. Sí, ahí estaré. Nada, vosotros. Nada, gracias. Venga, Chao. chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Eva.